Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy veremos lo que son los mecanismos de transferencia de calor. Ya un video posterior a este vimos lo importante de la transferencia de calor, vimos su definición y sus mecanismos y mencionamos algo de ello. Si no sabes de lo que te estoy hablando, no te preocupes, yo te dejaré aquí abajo en la descripción del video el link para que veas el anterior video y pues puedas familiarizarte con las ecuaciones que vimos ahí también y las definiciones pequeñas que hicimos de estos mecanismos. También resalto que es muy importante que lo veas porque pues también hago énfasis en algunos repasos de cursos anteriores, entonces, pues sería buena idea que lo vieras, pero si no, pues no hay problema. De todas maneras, este, bienvenido a este nuevo video y vamos a continuar con los mecanismos de transferencia de calor, ¿ok? Bueno, como primera parte, si vieron en el título, voy a comenzar con conducción. Me gustaría ver los mecanismos de transferencia de calor por video, ya que no quiero juntarles la información en todo en un solo video. Pero eso sí, trataré de ser muy objetivo y de darles las ecuaciones y herramientas necesarias para que entiendan cada una de ellas, ¿no? Entonces, como dije, voy a iniciar con conducción, veremos su ecuación, qué ley sigue y cómo se aplica, ¿ok? También después veremos en otro video lo que es la convección. Igual lo mismo veremos su ecuación, qué leyes sigue y etcétera, ¿no? Y por último terminaré con radiación. Ahora sí que básicamente no me extenderé mucho en complicarles la vida con radiación, sino veremos nada más qué cuerpos emiten radiación, ya sea un cuerpo gris o un cuerpo negro, ¿ok? Pues bueno, comencemos con este video. Como dije, vamos a hablar de la conducción y yo puse aquí que la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas hacia las menos energéticas. Anteriormente ya habíamos mencionado que se debía a la disipación de energía de una frontera a otra, pues esto completa muy bien lo que les había explicado, a los que les había explicado, perdón, anteriormente en el video pasado, que yo les dije que vimos un ejemplo básicamente de una varilla que se acercaba al sol y pues este se calentaba mucho en una frontera y la disipación de calor iba de la temperatura más alta a la temperatura menos alta, ¿no? O sea, se puede decir que a la más baja. Y eso es lo que nos dice aquí, o sea, que es la transferencia de energía de las partículas más energéticas hacia las menos energéticas. Entonces, pues básicamente cumple lo que dijimos, ¿no? De que iba de una temperatura más alta a una temperatura más baja. Bueno, para completar, sabemos que les dije que la conducción se daba en los sólidos, pero también se da en los líquidos o gases, pero esta parte aún pues no me interesa tocarla con ustedes, solamente tocaremos esta parte de los sólidos, ya que los líquidos se debe a la colisión y a la difusividad de un movimiento aleatorio de las partículas. Entonces, pues hay que analizar cada molécula de los líquidos y todo eso, y hay un concepto nuevo que salió ahí que se llama difusividad, y esa difusividad pues básicamente es la velocidad de una molécula que atraviesa, ¿no? En una sección de análisis. Entonces eso pues ya es más complejo, ya no me gustaría avanzarle más, pero nosotros nos quedaremos con la parte de los sólidos, ¿ok? Bueno, entonces yo puse aquí el mismo ejemplo que vimos en el video anterior de la conducción y vimos que pues esta frontera pues se ponía más caliente que la de acá y pues en general esto es la conducción, ¿vale? No hay más extensiones, pero esto por lo general es la conducción. Bueno, aún no terminamos. La conducción básicamente se rige por una ley y se llama la ley de Fourier de la conducción del calor. Esta ley ¿qué nos establece? Bueno, establece que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de la temperatura que hay en un cuerpo. Esto, pues en una ecuación se reflejaría de la siguiente manera. Es, pues, el flujo de calor por unidad de sección transversal proporcional, acuérdense que esto, pues, es la proporcionalidad, de la diferencia de temperaturas entre el espesor. Esta es pues básicamente un gradiente de temperaturas, ¿no? Entonces, esto se puede decir que es la ecuación que rige este concepto y podemos decir que esta es la ecuación de Fourier. Ahora, esta ecuación, si nosotros la aplicáramos para una placa, imaginemos que tuviéramos una placa
y yo puse por acá mi placa con su base, su altura y su espesor, y suponiendo que fluye un calor del lado izquierdo al lado derecho, me interesaría mucho analizar esta parte con esta ecuación. Y bueno, yo lo que voy a hacer, voy a extraer esta parte frontal de la placa y la voy a poner de este lado. Esta sería pues la parte visual de frente, ¿no? Si tuviéramos la placa. Ahora, yo voy a decir que la parte izquierda va a tener una temperatura 1 y la parte derecha va a tener una temperatura 2, ¿no? Ahora, esta flecha, ¿qué nos indica? O sea, que dice que T1 va a T2. ¿Qué significa eso? Bueno, si recordamos los conceptos anteriores, dijimos que la disipación de calor por conducción en los sólidos siempre iba a ir de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces nos dice que T1 es mayor que T2, ¿no? Por eso la disipación te dice que va para de T1 a T2 y por ende el flujo de calor va hacia la derecha, como lo muestra acá. Entonces, si nosotros le pusiéramos ejes, o sea, nuestro eje X, nuestro eje Y, ahora sí que aquí me disculpan, el eje Y pues está sobre la línea donde está T1 o sobre la frontera donde está T1, pero lo puse así porque quiero que se vea pues el eje, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro punto 0 y aquí está pues ya el eje X. Bueno, si vemos el flujo de calor va en sentido positivo de las X, ¿no? Tenemos nuestra área que también les puse aquí y ahorita hablaremos un poco más de esa área. Tenemos también el cambio de espesor, que básicamente sabemos que todo esto se llama X, ¿no? Pero aquí lo ponen como el cambio de espesor, o sea, de X2 a X1, ¿no? Entonces, si nosotros aplicáramos esta diferencia de temperaturas, sabríamos que es desde T1 hasta T2, ¿no? Y el espesor va desde X1 a X2. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo modifico esta ecuación? Yo voy a factorizar este menos de esta diferencia de temperaturas, la voy a factorizar y me va a quedar obviamente T2 menos T1, ¿no? O sea, nos va a quedar de la siguiente manera. Esta parte de aquí, pues ya nos da referencia a un delta de temperaturas entre un delta de distancia o de espesor, ¿no? Y esto que está aquí es el flujo de calor por unidad de sección transversal, o sea, por unidad de área. Eso es lo que representa este flujo de calor con dos comitas. O sea, va a representar siempre flujo de calor por unidad de área, ¿vale? Para que lo vayan anotando en sus apuntes de que Q, dos comitas, va a ser el flujo de calor por unidad de área, o sea, watt sobre metro cuadrado. Entonces yo ya lo escribo así, paso esta área para acá y nos va a quedar de la siguiente manera. Vieron que aquí ya puse delta y otro delta, o sea, delta de x y delta de t. Este signo negativo, el área. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta ecuación? Bueno, lo que voy a hacer es aplicarle el límite cuando delta de x tiende a 0. Si sabemos por el concepto del límite, sabemos que estos deltas se van a convertir en derivadas. ¿Ok? Entonces, básicamente esta será una ecuación semicompleta, o sea, todavía nos falta, pero ya tenemos algo de lo que está ocurriendo en esta placa, ¿ok? Bueno, ¿qué representa esta derivada con respecto a X? Pues nos está diciendo que la temperatura va a ir cambiando conforme avancemos sobre el espesor, ¿están de acuerdo? Ahora, esto es lo que representa básicamente un gradiente de temperaturas. ¿Y qué es el gradiente de temperaturas? Pues, si lo vemos a través de nuestros ejes, es la pendiente de la recta por la disipación de calor, ya que esta temperatura va a ir disminuyendo, 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 disminuyendo. O sea, no importa qué tipos de materiales haya enfrente, o sea, la temperatura siempre va a ir en disminución, disminución, disminución. Entonces es la pendiente de esa recta. Este negativo nos indica dos cosas. Una, la inclinación de la recta, ¿no? Que obviamente pues se ve bien porque es negativa, entonces va hacia abajo. Pero también nos garantiza que el flujo de calor va a ser positivo. ¿Y por qué digo que va a ser positivo? Porque si nos vemos aquí a esta ecuación,
la temperatura 1 siempre va a ser mayor a la temperatura 2. Entonces, como hicimos esta factorización de este menos, pues obviamente que T2 menos T1 nos va a dar negativo este valor. Entonces, este signo nos va a ser positivo el valor. Por lo tanto, también nos garantiza que el flujo de calor va a ser positivo en el eje de las X. ¿Ok? Y esta área ¿qué es? Es el área normal al flujo de calor. ¿Ok? Es donde corta el flujo de calor. O sea, si nosotros ahora la vemos de este lado de la parte derecha, si la vemos así de frente de la parte derecha, solamente vemos un rectángulo, ¿no? Con su base y su altura. Y pues imaginemos que la flecha va hacia nosotros. Entonces, el área que está cortando este flujo de calor es la base y la altura nada más. O sea, la disipación de calor es en toda la placa. Pero en sí, el área que está cortando el flujo es la base y la altura. Nota que el espesor no tiene un papel importante dentro de esta área. Entonces, esta área es normal al flujo de calor, ¿ok? Ese análisis siempre lo van a tener que hacer en los cuerpos, ya sea una placa, un cilindro o una esfera, ¿vale? Bueno, esta ecuación la podemos decir de una buena vez que es la forma diferencial de la ecuación de Fourier para una placa, ¿ok? Pero todavía no terminamos, todavía nos falta algo muy esencial dentro de esta ecuación. Y vamos a hablar ahora de lo que es la conductividad térmica, ¿ok? Bueno, la conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. Bueno, en los materiales siempre van a estar, pues no sé, algunos materiales como lo es el cobre, el plomo, el aluminio y pues N cantidad de materiales que existen en este planeta Tierra, ¿no? Pero, dada la casualidad que no todos van a ser básicamente buenos disipadores este, de calor, ¿no? O sea, no van a disipar muy bien el calor. Y pues para ello se clasifican los materiales. Hay materiales que son muy buenos, que se conocen como conductores. Son aquellos que pues disipan muy bien el calor. Y hay otros que son muy malos, que son básicamente los aisladores, ¿no? Los que no disipan muy bien el calor. Pero también va a existir materiales con un tipo de conductividad térmica, perdón, y se van a clasificar como materiales isotrópicos, que son aquellos que tienen conductividad térmica en cualquier punto de su superficie, ¿ok? Y los materiales anatrópicos, perdón, anisotrópicos. Esos materiales anisotrópicos son aquellos que tienen una conductividad térmica diferente en cualquier punto de su superficie. Entonces, nosotros si tenemos, por ejemplo, no sé, de los isotrópicos, un ejemplo sería, no sé, una placa hecha totalmente de cobre, ¿no? O sea que cualquier punto de su superficie va a ser constante su conductividad, o sea, no va a cambiar. Un ejemplo de los anisotrópicos, no sé, puede ser una pared. O sea, una pared está hecha de varios compuestos, como lo es el ladrillo, el cemento, etcétera, ¿no? Depende de cómo sea tu construcción, ¿no? Entonces van a existir varios materiales y pues no todos van a tener la misma capacidad de transferir el calor, ¿no? Bueno, ya no me involucro más, solamente quiero mencionarles que existen ese tipo de materiales diferentes en la conductividad térmica, pero en general es eso, la medida de un material para disipar muy bien el calor. Se va a hacer con el símbolo K y pues si se dan cuenta, esta conductividad térmica va a ayudar a entender muy bien la disipación de calor o el flujo de calor. Por lo tanto, se le tiene que agregar a la ecuación que teníamos en la forma diferencial. Por lo tanto, quedará de la siguiente manera. Ahora, ya ven que aquí esta ecuación se ve más completa, ¿no? Entonces, esta va a ser la ecuación para el flujo de calor conductivo en una placa. ¿Ok? Esta ya es la ecuación de calor conductivo para una placa. Aquí tenemos la constante, tenemos el área y tenemos el gradiente de temperaturas. ¿Vale? Esta constante básicamente no se calcula, ya no lo dan en los problemas, pero también existe una tabla donde cada material va a tener su constante, ya sea que el problema lo mencione o si no lo menciona lo tendríamos que buscar en las tablas. O si nos piden la constante, pues ya nomás sería con que nos den todos los datos para poder calcularla acá, ¿no? O sea, despejar y listo, ¿no?
pero por lo regular no te piden la K y que despejes de esta ecuación, sino básicamente te piden más que los busques en las tablas o te lo da el mismo problema. O sea, esto no se tienen que preocupar. Si quieren una fórmula, pues nada más despejan y ya, pero normalmente te vas a topar con que te piden la K, pero no sé, no tienes el área y no tienes, no sé, a lo mejor no tienes el calor y no tienes la K, ¿no? Entonces, pues tienes que buscar a fuerzas la K en una de las tablas. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los problemas, ¿vale? En sí, esto pues es el flujo de calor por conducción dentro de una placa. Y se los puse aquí. O sea, traje la misma placa de la vista frontal y les puse su ecuación. O sea, esta se aplica solamente para placas. Ahora, ¿qué pasaría para cilindros concéntricos y esferas huecas? Aquí se los puse, cilindros concéntricos y esferas huecas. Puse un ejemplo de un cilindro que está dentro de otro cilindro, ¿no? Entonces, pues tiene un radio 1, un radio 2, su conductividad térmica, una temperatura 1 y una temperatura 2. Y también les puse una esfera hueca, pues que tiene su radio 1 y su radio 2, su temperatura 1 y su temperatura 2. Pues no va a cambiar mucho, ya que el flujo de calor va a ser igual por conducción, pero a esta parte de aquí va a cambiar. Aquí pues nota que les había dicho que la disipación de calor se daba con respecto al espesor, ¿no? Que cualquier punto de la placa iba a tener diferente temperatura. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Pues como va del centro hacia afuera, el análisis va a ser de dónde a dónde. O sea, tienes aquí T1 y T2. ¿De dónde a dónde va a ser el análisis? Pues del radio 1 al radio 2. O sea, va a variar con respecto al radio. Por lo tanto, ya no va a ser entre el espesor, ahora va a ser entre el radio, ¿ok? Y esta se aplica tanto para cilindros y esferas, ¿vale? Entonces ya podemos poner las partes de la ecuación. Pues Q, ya dijimos que era el flujo de calor por unidad, flujo de calor, perdón, por convección y tiene unidades de watts. La K es la conductividad térmica que tiene watts sobre metro. Este DEC pues puede ser ya sea Celsius, Kelvin, Fahrenheit, depende de cómo te lo dé el problema, ¿ok? El área va a ser el área normal al flujo de calor, o sea, metros cuadrados, y el gradiente de temperaturas pues siempre va a estar en Kelvin sobre metro, o sea, por unidad de longitud. Y esto básicamente es lo general de la conducción. Es pues muy sencilla, si ya vieron, ya cuando veamos los ejercicios pues van a ver que es aún más sencilla, ¿no? Pero pues no todo es color de rosa, siempre va a ir aumentando la dificultad ya cuando entremos a convección y pues, posteriormente a radiación, pero esto es lo general que podemos ver de conducción, ¿vale? Me gustaría mucho que anotaran estas fórmulas y bueno, ecuaciones y se las grabaran bien, ¿vale? Y pues aquí les dejo mis referencias. Si así ya vieron el video anterior, les digo que este libro de la cuarta edición del Cengel me gustaría mucho que lo aplicaran para teoría. Y el segundo libro, que es Sincropera para problemas. Pero pues ahora sí que como ustedes quieran, si quieren resolver los problemas del Cengel y no quieran hacerlos de Sincropera, pues también está muy bien. Como ustedes se acomoden. Entonces, pues estos son mis referencias y pues básicamente nos vemos el siguiente video que veremos ya lo que es la convección, ¿ok? Entonces, pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.